Buen día a todos y a todas. Soy Floralba Romero, su profesora del módulo 1 de Derechos Humanos y Enfoque Diferencial. Vimos la historia de los derechos humanos, las generaciones de los derechos humanos asociadas a los momentos históricos. De alguna manera pudimos conocer o reconocer los derechos humanos en nuestra constitución política, el sistema de las Naciones Unidas, el de la OEA. Vimos también los instrumentos legales de defensa. Y ahora va a ser interesante poderles escuchar en el ejercicio de derechos de la mujer. El caso es de la señora Elsa, es una madre cabeza de hogar, tiene 2 hijos, Francisco y Paula, y trabaja para su sustento. Manuel, el padre de los hijos, tiene otro hogar y se niega a pagar la cuota alimentaria. En la fábrica, su supervisor José la intimida constantemente, pues ella no ha querido aceptar sus invitaciones privadas. La ha trasladado a la sección de trabajo más pesado, la grita delante de sus compañeros y compañeras de fábrica. El sindicato le ha ofrecido ayuda a Elsa, pero ella se niega porque teme perder su trabajo. El estrés de Elsa la ha llevado a consulta psicológica y la EPS le informa que la agenda está cerrada y debe esperar 3 semanas para que la cita le sea otorgada. Ella llega rendida y estresada a la casa. Sus hijos, que están al cuidado de la abuelita, quieren hablar con su mamá, pedirle explicación para las tareas, pero ella no lo hace, pues está rendida, angustiada y no tiene cabeza para atender a sus hijos. Y Francisco y Paula sienten abandono, no solo por parte de su papá, sino también de su mamá. Académicamente no les va bien en el colegio. Por su parte, la abuelita le dice que ella también está cansada, que busque a alguien que le apoye, que le exija al padre de sus hijos. Elsa no sabe qué hacer ni encuentra apoyo. Parece que no están oyendo. Ya. Entonces, ya leído como el ejercicio, vamos a mirar las preguntas que mandamos, que son qué puede hacer Elsa frente a su situación en el trabajo, qué puede hacer Elsa frente a la problemática de su hogar, qué se puede ser detectiva, cómo intervenir con Francisco y Paula, y si este caso amerita intervención jurídica, de ser positiva la respuesta, ¿cuál? Les mandamos también una bibliografía de la Constitución Política, específicamente el artículo 43, el documento de Naciones Unidas sobre Derechos de la Mujer, la síntesis del Código de Infancia y Adolescencia, la cartilla Nada justifica la violencia contra la mujer y el Código del Trabajo. Entonces, bienvenidos, queridos y queridas estudiantes de este curso. Este encuentro virtual va a ser muy importante y yo espero la participación de todos y todas. Tienen la palabra. Están diciendo ellos que han intentado el procedimiento y que no se logran conectar. Y varias personas. Entonces, les escuchamos. Sí, ¿con quién hablo? Bien, ¿cómo has estado? Has estado muy puntual allí pendiente. Bienvenida. Cuéntanos cuál es tu opinión acerca del ejercicio y de esas preguntas. Ajá.
supervisor, y pues si la empresa no toma las medidas al respecto, puede ejercer una demanda también contra la empresa que trabaja. De igual forma, de acuerdo a lo establecido pues en el Código Sustantivo de Trabajo, se define que en caso de cualquier acto de violencia, injuria, malos tratos o grave disciplina que incurra el trabajador durante sus labores por parte pues, de ya sea por un directivo o compañeros de trabajo, es importante pues, que acorde eso al supervisor pues, le finalicen el contrato. Ajá, muy bien. También sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Clara. ¿Quién más quisiera comentarnos acerca del caso? Alejandra Paola. Ella nos dice que se me fue el texto. Ah, no tiene micrófono, pero sí tiene, ella estaba escribiendo algo. Alejandra Paola, aunque no tienes micrófono, ¿puedes mandarnos por chat tu opinión acerca del ejercicio? No sé qué se hizo. Es que se fue el chat. Como la listica, sí se fue. Allá, no. Gracias. Bueno, Alejandra Paola, muchas gracias. Ella nos dice que en primera medida es evidente que Elsa está sufriendo vulneración de sus derechos humanos, como el de la seguridad social, derechos de los trabajadores, entre otros. Hay maltrato psicológico y el Estado está en la obligación de protegerla. Nos dice Alejandra Paola que la primera medida es evidente que, bueno, ya nos ha dicho la situación. Entonces, dice que ella puede hacer uso de herramientas legales de protección como acción de tutela para obtener atención psicológica. Muy bien. ¿Quién más quisiera participar en el ejercicio? Y gracias a Alejandra. Buenos días. Sí, buenos días. Te estoy viendo. Estás desde temprano. ¿Cómo te llamas? Marcela, cuéntanos qué opinas del ejercicio que planteas. Sí. 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 Ajá. Sí. Sí. Sí.
Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí, muchas gracias. Gracias, Marcela. Acá Diego Gómez Perdomo también nos está diciendo que no tiene cámara, pero que según esta edificante discusión, que otro referente legal a tener en cuenta la ley 1257 de 2008, que es muy importante. Violencia laboral sexual. Muy bien. ¿Quién más quisiera comentarnos acerca del ejercicio? Sí, señor. No, es que está muy bajito acá. Un minutico, por favor. Se puso bajitico que no se oye. ¿Aló? Sí. Sí. No se escucha. Ya más. ¿Sí? Que ella debe acudir al Ministerio del Trabajo, que además de eso, con la EPS para que le restituyan su derecho a ser atendida, porque psicológicamente necesita estar bien. ¿Quién más quisiera comentarnos acá? Ya tenemos lo de la ley de acoso laboral, lo del Ministerio del Trabajo. Irene, quisiera comentarnos.
Sí, les escuchamos. ¿Quién nos...? Victoria, buen día Victoria, bienvenida a esta reflexión sobre nuestro ejercicio de derechos de la mujer. Te escuchamos, Victoria. Sí. Exacto. En el caso particular, ella tiene, digamos, varios mecanismos, no solamente, digamos, de toda la legislación que hay internacional, que, digamos, son marcos referencia a partir de como de todos esos tratados y acuerdos que ha firmado el gobierno, el Estado colombiano, Sí. en instancias como la ONU, como la OEA, pero también Sí. hay instituciones, digamos, que ella puede acudir de alguna forma y que puede tener más a la mano, como ir a la personería, a la defensoría del pueblo, sí, en el caso de que ella no se siente respaldada por su sindicato para poder velar por sus derechos, pues también hay otras instancias que la pueden, digamos, apoyar. Bueno, eso quería aportar de cara a que hay otras instancias y que tiene que Elsa ser consciente que está frente a una vulneración de derechos en todo el bueno, de los de la gracias, Victoria. Alejandra Paola también nos dice que es importante que ella pueda gestionar un tipo de subsidio como madre cabeza de hogar para apoyo al sustento. Y Fernando Vales nos dice que ella debe ir al Ministerio del Trabajo para poner esa denuncia por acoso por parte del jefe que utiliza su relación laboral y su rango para ejercer una presión indebida a ella. Lo otro importante, dice Fernando, que la afectada por esta situación también puede interponer recursos legales ante la EPS que le está negando el acceso a la salud. Tiene razón, que le está dilatando. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Escuchamos. Alejandro también nos compartía su reflexión de que hay una violencia basada en el género y ahí está, es importante el tema de la ley 294 del año 1996 que tipifica el delito de acoso sexual, que esta ley tiene esas disposiciones que buscan que se sensibilice y se prevenga la violencia contra la mujer. Las mujeres tienen derecho a contar con una orientación, asesoría jurídica, técnica, etcétera. ¿Algún otro comentario? Freddy también nos dice acá que Elsa está sufriendo un trato denigrante en su sitio de trabajo, un acoso laboral despiadado y que el Estado debe hacer efectivos sus derechos al ser madre de familia y quien genera ingresos para el hogar. Alejandra Paola también nos dice que el colegio puede aportar orientación psicológica y escolar para los niños y ella también puede aceptar ayuda del sindicato, denunciar el acoso laboral y pedir apoyo por lo de la demanda, hacer la demanda de alimentos para el padre de sus hijitos. Bueno, entonces, ¿alguien más quisiera comentar? Ya Diego Gómez nos había comentado también de la ley 1257 de 2008. Ahí estamos viendo que hay diferentes recursos jurídicos que ella puede utilizar para que se restituyan sus derechos. Sobre los niños y las niñas, ¿quién nos habla? Clara Marcela Chaparrón. Sobre Clara Marcela. Sí. Sí. Pues a mí me parece, como lo han dicho, que es súper importante pues, obligar que de una cuota alimentaria, pero a la vez es importante que el papá también se vincule en la crianza y cuidado de los niños, ¿no? Vemos que los niños están pues, solos, de falta de acompañamiento, que no solo el dinero, sino que realmente se vincule a eso. Y asimismo, pues es importante que también exija, pues, en
madre cabeza de familia, si es posible en la empresa definir un horario flexible que le permita compartir más tiempo con sus hijos. Esto está bien importante. Gracias, Clara Marcela. Recordemos que en el hogar es en donde se da ese equilibrio a niño y niña y que ellos se sienten abandonados, no solamente por el padre que se fue con otra persona, sino por la mamita que llega muy tarde y no puede compartir con ellos por el cansancio. Importante que el papá no solamente se limite a la cuota alimentaria, sino que saque su tiempo real para estar con los niños y las niñas y que eso permita que los niños no sientan ese abandono tan fuerte. Y lo otro interesante, por supuesto, que ella sí puede exigir unas condiciones laborales más favorables para poder ejercer su maternidad. ¿Alguien más? Bueno, aquí dice Diego Gómez que no olvidemos también a la abuelita. Acordémonos que es una señora de la tercera edad, él dice posiblemente unos 70 años, mayor de 70 años, que también debe ser protegida y no se le puede exigir que cuide a los niños. Ese es un fenómeno que está pasando mucho en nuestra sociedad colombiana. Las abuelitas que ya han cumplido con su misión de criar a sus hijos y ahora les toca prolongar su tarea con los nietos y las nietas. Por eso interesante que alguien proponía si hubiera una vecina o un hogar, un programa, algo, alguna institución que colabore en el acompañamiento de esos niños y niñas y que la abuelita seguramente estará enferma, tenga la posibilidad de descansar y no le toque tan pesado con los nieticos. ¿Alguien más? Bueno, acordémonos que entonces aquí hay varios derechos que son vulnerados para Elsa, también para los hijitos y también para la abuelita. Y que hay diferentes recursos que se pueden utilizar, como la acción de tutela para la EPS, para que la atiendan. Digamos que la intervención del Ministerio del Trabajo para los temas del acoso que está sufriendo Elsa por parte de su patrono. Y recuerda, Victoria ha firmado compromisos con Naciones Unidas y con la OEA que tienen que ver con la restitución de derechos de las mujeres y que todo el tema de la violencia hacia la mujer no solamente está tipificado, sino que hay la obligación desde el Estado de dar a conocer las herramientas para que las mujeres puedan pedir que se restituyan sus derechos. Importante también lo que nos dice Henry Marvel, que dice que desde la institución educativa hay que exponer esta situación, conociendo las particularidades de esta familia, la obligación de tener programas que nivelen a los niños y las niñas que tienen problemas de aprendizaje o que estén retrasados en el ciclo escolar y tener programas de orientación psicopedagógica y psicológica. Es cierto, esas son obligaciones especiales de las instituciones. También Natalia Andrea nos dice que hay que asistir a la comisaría de familia. Y nos dice Claudia Marcela que las instituciones educativas tienen la responsabilidad sensibilizando frente a la violencia contra las mujeres, desnaturalizar las violencias y socializar la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Acordémonos que el tema del machismo, el patriarcalismo, es un tema que hemos heredado culturalmente, intergeneracionalmente e inconscientemente. Se ha normalizado la violencia contra la mujer. Por eso es que es muy importante que nosotros y nosotras tengamos conciencia de sensibilizar y cada vez que podamos, desde nuestro espacio privado del hogar y en el espacio del trabajo, como ciudadanos y ciudadanas, recordar que hay unos derechos de la mujer, hay que superar el machismo, el patriarcalismo,
la idea equivocada de creer que el hombre es superior y que puede maltratar a la mujer. Aquí nos pone Henry Marvell, digamos, los artículos en donde digamos, se puede expresar la violación a los derechos de Elsa, en el artículo 17, derecho a la vida y la calidad de vida y el ambiente sano, el artículo 18, derecho a la integridad personal, el artículo 20, derechos de protección, el 23, custodia y cuidado personal, el 24, el derecho a los alimentos, y que las defensorías son las dependencias del ICBF que tienen naturaleza multidisciplinaria, que están encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños y las niñas. Importante, acá también Henry Marvell, que nos dice que hay que dar a conocer la problemática bienestar humano, sobre ese acoso laboral, aceptar la ayuda del sindicato, nombra el numeral artículo 373, numerales 2 y 4, que habla de propulsar el acercamiento de empleadores y trabajadores sobre la base de justicia, mutuo respeto, subordinación a la ley, etcétera, digamos, en defensa de los derechos de los trabajadores. Nos dice también, más arribita, perdón, arribita, no, más abajito. Sí, su merced. Acá nos dice Catalina que en el tema de los hijos, la señora de primero buscar ayuda en el colegio. Allí hay psicólogos que lo ven. Recordemos que los colegios tienen una normatividad importante de protección de los derechos de la niñez, que tenemos una legislación que permite que de alguna manera ellos estén protegidos por la escuela, que la escuela es un lugar que tiene que de alguna manera hacer que se vivan los derechos de niños y niñas. Está la ley 1620 del 2013 y el decreto reglamentario 1965, que habla precisamente de la convivencia desde la construcción de paz y la mediación de los conflictos. Recordando lo que hemos dicho, que los conflictos hacen parte de la historia de la humanidad, pero que los conflictos hay que asumirlos y que la violencia es una forma equivocada de responder al conflicto. Aquí nos dice Claudia Marcela cómo la obligación de las instituciones educativas es trabajar y sensibilizar frente a la violencia contra las mujeres. Natalia Andrea nos dice que la no entrega de manutención a niños y niñas vulnera sus derechos y los de la mujer. Es verdad. Catalina nos dice que una vez el colegio brinde la ayuda para guiar a los niños y que se comprenda el rol de la mamá frente al hogar, hay que buscar hogares o guarderías del ICBF que ayuden a esa mamita. Entonces, todo esto nos va ayudando para darle una respuesta adecuada a la mamá. Recordemos que para poder exigir los derechos hay que conocerlos y que como funcionarios y funcionarias es importante que tengamos siempre esa idea pedagógica de entregarles herramientas a las personas afectadas para que puedan ejercer y exigir esa restitución de sus derechos. Entonces, nos dice Henry Marvell que también una vez que sepa el defensor de familia, hay que verificar la garantía de los derechos, que la autoridad competente debe verificar el cumplimiento de cada uno de ellos, consagrados en el título 1 del libro 1 de este código, el estado de salud física y psicológica. Dice Natalia Andrea que en la bibliografía revisada no está tipificada la violencia económica. Sindicato, denunciar el acoso laboral y pedir apoyo por lo de la demanda, hacer la demanda de alimentos para el padre de sus hijitos. Bueno, entonces, ¿alguien más quisiera comentar? Ya Diego Gómez nos había comentado también de la ley 1257 de 2008. Ahí estamos viendo que hay diferentes recursos jurídicos que ella puede utilizar para que se restituyan sus derechos. Sobre los niños y las niñas, ¿quién nos habla? Clara Marcela Chaparrón. Sobre Clara Marcela.
Sí. Pues a mí me parece, como lo han dicho, que es súper importante pues, obligar que de una cuota alimentaria, pero a la vez es importante que el papá también se vincule en la crianza y cuidado de los niños, ¿no? Vemos que los niños están mucho tiempo pues, solos, de falta de acompañamiento, que no solo el dinero, sino que realmente se vincule a eso. Y asimismo, pues es importante que también exija, pues, en su madre cabeza de familia, si es posible en la empresa, definir un horario flexible que le permita compartir más tiempo con sus hijos. Esto está bien importante. Gracias, Clara Marcela. Recordemos que en el hogar es en donde se da ese equilibrio a niño y niña y que ellos se sienten abandonados, no solamente por el padre que se fue con otra persona, sino por la mamita que llega muy tarde y no puede compartir con ellos por el cansancio. Importante que el papá no solamente se limite a la cuota alimentaria, sino que saque su tiempo real para estar con los niños y las niñas y que eso permita que los niños no sientan ese abandono tan fuerte. Y lo otro interesante, por supuesto, que ella sí puede exigir unas condiciones laborales más favorables para poder ejercer su maternidad. ¿Alguien más? Bueno, aquí dice Diego Gómez que no olvidemos también a la abuelita. Acordémonos que es una señora de la tercera edad, él dice posiblemente unos 70 años, mayor de 70 años, que también debe ser protegida y no se le puede exigir que cuide a los niños. Ese es un fenómeno que está pasando mucho en nuestra sociedad colombiana. Las abuelitas que ya han cumplido con su misión de criar a sus hijos y ahora les toca prolongar su tarea con los nietos y las nietas. Por eso interesante que alguien proponía si hubiera una vecina o un hogar, un programa, algo, alguna institución que colabore en el acompañamiento de esos niños y niñas y que la abuelita seguramente estará enferma, tenga la posibilidad de descansar y no le toque tan pesado con los nieticos. ¿Alguien más? Bueno, acordémonos que entonces aquí hay varios derechos que son vulnerados para Elsa, también para los hijitos y también para la abuelita. Y que hay diferentes recursos que se pueden utilizar, como la acción de tutela para la EPS, para que la atiendan, digamos que la intervención del Ministerio del Trabajo para los temas del acoso que está sufriendo Elsa por parte de su patrono. Y recuerda, Victoria ha firmado compromisos con Naciones Unidas y con la OEA que tienen que ver con la restitución de derechos de las mujeres y que todo el tema de la violencia hacia la mujer no solamente está tipificado, sino que hay la obligación desde el Estado de dar a conocer las herramientas para que las mujeres puedan pedir que se restituyan sus derechos. Importante también lo que nos dice Henry Marvel, que dice que desde la institución educativa hay que exponer esta situación, conociendo las particularidades de esta familia, la obligación de tener programas que nivelen a los niños y las niñas que tienen problemas de aprendizaje o que estén retrasados en el ciclo escolar y tener programas de orientación psicopedagógica y psicológica. Es cierto, esas son obligaciones especiales de las instituciones. También Natalia Andrea nos dice que hay que asistir a la comisaría de familia. Y nos dice Claudia Marcela que las instituciones educativas tienen la responsabilidad sensibilizando frente a la violencia contra las mujeres, desnaturalizar las violencias y socializar la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Acordémonos que el tema del machismo, el patriarcalismo, es un tema que hemos heredado
culturalmente, intergeneracionalmente e inconscientemente. Se ha normalizado la violencia contra la mujer. Por eso es que es muy importante que nosotros y nosotras tengamos conciencia de sensibilizar y cada vez que podamos, desde nuestro espacio privado del hogar y en el espacio del trabajo, como ciudadanos y ciudadanas, recordar que hay unos derechos de la mujer, hay que superar el machismo, el patriarcalismo, la idea equivocada de creer que el hombre es superior y que puede maltratar a la mujer. Aquí nos pone Henry Marvel, digamos, los artículos en donde digamos, se puede expresar la violación a los derechos de Elsa, en el artículo 17, derecho a la vida y la calidad de vida y el ambiente sano, el artículo 18, derecho a la integridad personal, el artículo 20, derechos de protección, el 23, custodia y cuidado personal, el 24, el derecho a los alimentos, y que las defensorías son las dependencias del ICBF que tienen naturaleza multidisciplinaria, que están encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños y las niñas. Importante, acá también Henry Marvel, que nos dice que hay que dar a conocer la problemática bienestar humano sobre ese acoso laboral, aceptar la ayuda del sindicato, nombra el numeral artículo 373, numerales 2 y 4, que habla de propulsar el acercamiento de empleadores y trabajadores sobre la base de justicia, mutuo respeto, subordinación a la ley, etcétera, digamos, en defensa de los derechos de los trabajadores. Nos dice también, más arribita, perdón, arribita, no, más abajito. Sí, su merced. Acá nos dice Catalina que en el tema de los hijos, la señora de primero buscar ayuda en el colegio. Y allí hay psicólogos que lo ven. Recordemos que los colegios tienen una normatividad importante de protección de los derechos de la niñez, que tenemos una legislación que permite que de alguna manera ellos estén protegidos por la escuela, que la escuela es un lugar que tiene que de alguna manera hacer que se vivan los derechos de niños y niñas. Está la ley 1620 del 2013 y el decreto reglamentario 1965, que habla precisamente de la convivencia desde la construcción de paz y la mediación de los conflictos. Recordando lo que hemos dicho, que los conflictos hacen parte de la historia de la humanidad, pero que los conflictos hay que asumirlos y que la violencia es una forma equivocada de responder al conflicto. Aquí nos dice Claudia Marcela cómo la obligación de las instituciones educativas trabajar y sensibilizar frente a la violencia contra las mujeres. Natalia Andrea nos dice que la no entrega de manutención a niños y niñas vulnera sus derechos y los de la mujer. Es verdad. Catalina nos dice que una vez el colegio brinde la ayuda para guiar a los niños y que se comprenda el rol de la mamá frente al hogar, hay que buscar hogares o guarderías del ICBF que ayuden a esa mamita. Entonces, todo esto nos va ayudando para darle una respuesta adecuada a la mamá. Recordemos que para poder exigir los derechos hay que conocerlos y que como funcionarios y funcionarias es importante que tengamos siempre esa idea pedagógica de entregarles herramientas a las personas afectadas para que puedan ejercer y exigir esa restitución de sus derechos. Entonces, nos dice Henry Marvel que también una vez que sepa el defensor de familia, hay que verificar la garantía de los derechos, que la autoridad competente debe verificar el cumplimiento de cada uno de ellos, consagrados en el título 1 del libro 1 de este código, el estado de salud física y psicológica. Dice Natalia Andrea que en la bibliografía revisada no está tipificada la violencia económica, pero sí debería darse, tiene razón, eso es importante y a veces
hay como unas chantajes emocionales cuando el papá es el proveedor o la mamá es la única que tiene que atender el hogar y no más, para ver que igual el trabajo del hogar también es un trabajo importante. Dice Henry Marvel que hay que brindar apoyo profesional con el apoyo psicosocial y que dice Yolanda que la discriminación a nivel económico genera que el padre de los hijos de Elsa sea negligente frente a los hijos por el abandono. Aquí es muy importante recalcar que ese papá no solamente es el que da una cuota, debe dar una cuota alimentaria, sino también sacar de su vida, de su tiempo para compartir con sus hijos y hijas. Ser papá o ser mamá es una misión que nunca deja de existir, o sea, existe y seguirá existiendo siempre y no hay que delegarle a nadie. En lo posible, papá y mamá asumir su propio rol como papá y como mamá, porque de alguna manera eso es lo que garantiza el equilibrio emocional de los niños y las niñas. Bueno, entonces ya estamos llegando a la parte final de nuestro conversatorio, que ha sido bien interesante. Acá nos dice Victoria que el marco normativo es amplio, lo que no es claro es cómo las personas, en el caso puntual de Elsa, pueden hacer uso de estas herramientas y cómo la institucionalidad responde de manera oportuna frente a las demandas de los ciudadanos como sujetos de derechos. Pero Victoria, alguna de tus compañeras nos decía que ella puede ir, si está en un municipio, ir al personero, que es el defensor de los derechos en el municipio, o ir a la Defensoría del Pueblo, si está en una ciudad capital, pedir asesoría, ir a la comisaría de familia, ir al ICBF. Tenemos normatividad suficiente para la restitución de derechos de Elsa y de su núcleo familiar. Aquí nos dice Claudia Marcela que el decreto 1860 del 94 que reglamenta la Ley General de Educación, que es la Ley 115, dice que los proyectos de educación para la sexualidad de las instituciones educativas tienen que incorporar el enfoque de género de manera transversal, que no el objetivo de avanzar hacia una sociedad más equitativa y garante de los derechos de la mujer. Es verdad, el enfoque de derechos es importantísimo y culturalmente estamos con un gran compromiso y un reto de trabajar porque los derechos de la mujer sean reconocidos y que se supere en la práctica, en el día a día, el machismo que soportan nuestras mujeres. Es importante recordar que no solamente es el hombre quien es el perpetrador, el responsable de pronto de ese maltrato a la mujer, sino que muchas veces las mujeres permitimos y que por eso es tan importante hacer el ejercicio de amor propio, de autoestima, para exigir y poner un alto ahí cuando haya abuso de los hombres que están cerca a nosotras. Ya nos quedan pocos minutos. Quiero agradecerles por la participación. Voy a hacer una síntesis que la vamos a colgar también en la página. Si hubo de pronto dificultades para escuchar, vamos a poner en la prueba del conversatorio y entonces animarles a todas, a todos para seguir muy comprometidos con este tema de los derechos humanos, asumirlos no solamente como una norma jurídica, como una categoría de ley, sino también como una propuesta ética de convivencia. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y les animo a que sigan con mucha dedicación en este curso que tendrá una segunda parte muy importante de enfoque diferencial. Muchas gracias y buena tarde.